Bien, el estallido de la burbuja inmobiliaria en los años 2007 y 2008 en nuestro país nos presenta un panorama absolutamente novedoso en el sector inmobiliario y que, por supuesto, no fue tenido en cuenta por el legislador tributario. No es que el suelo no se incremente, aumente constantemente de valor o que no se deprecie, es que cae bruscamente en torno a un 40 o 50% de su valor y los ciudadanos observan atónicos cómo su inversión inmobiliaria, teóricamente en términos económicos la más segura, aunque no la más rentable, se desploma y obtienen sufren importantes pérdidas económicas en la transmisión de sus inmuebles. Junto a ello tenemos un impuesto, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente llamado plusvalía, que al tener un sistema de cuantificación objetivo que solo tiene en cuenta el valor catastral y este se ha incrementado en los últimos años de modo exponencial, no tiene en cuenta que haya habido un incremento o un decremento de valor de los terrenos, sino que automáticamente siempre resulta una cuota positiva y en muchos casos de unas cuantías muy elevadas que rayan lo confiscatorio. Hubo unos primeros pronunciamientos judiciales antes del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de la norma del territorio histórico de Guipúzcoa, que fueron las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 y 22 de marzo del 2012 y 9 de mayo del 2012, que marcaron un poco el camino a seguir por el resto de juzgados y tribunales de España. Estas sentencias básicamente abordan dos cuestiones. En primer lugar, nos dicen que cuando se acredite en términos económicos irreales que no se produce un incremento de valor de los terrenos, no se producirá el presupuesto de hecho imponible regulado en el artículo 104 del texto refundido. Para a continuación señalar que la base imponible de este impuesto será este incremento que se haya producido y que solamente en los casos es que este incremento sea superior al que resulte de la aplicación de las reglas del artículo 107, la regla objetiva, se tomaría este como un mínimo. Estas sentencias plantean primero dos cuestiones que han sido muy debatidas. En primer lugar, la acreditación de la carga de la prueba, es decir, a quién corresponde probar que ha habido un decremento de valor de los terrenos. Y en segundo lugar, el referente a la cuestión de que debe ser una disminución en términos económicos y reales. Es decir, nos apunta dos cuestiones, términos económicos, es decir, el contribuyente ha sufrido una pérdida económica, el precio pagado por el inmueble o precio obtenido en la venta es muy inferior al precio que ha pagado por la adquisición. Y en segundo lugar, debe coincidir también en términos reales, es decir, realmente el suelo ha tenido que depreciarse, porque son conceptos, el concepto de valor y el concepto de precio son conceptos que no son equivalentes. El valor es un concepto económico, el valor de un bien es lo que se está dispuesto a pagar en el precio que se paga en el mercado por él, mientras que el concepto de precio es un concepto jurídico que regula nuestro Código Civil, que es lo que una persona paga en dinero o siendo equivalente como contraprestación a la entrega de una cosa determinada. Pues bien, y la segunda cuestión esta cuestión creo que ha quedado bastante clara en los tribunales, en concreto general han exigido la acreditación de la carga de la prueba por parte de la actora, si bien en muchas sentencias, sobre todo recientemente, por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de febrero de 2017, nos dice que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, es que la crisis económica es un hecho notorio. Ya se ha pronunciado la Sala de lo Civil con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus de que la crisis económica en el sector inmobiliario no hace falta acreditarlo. Por tanto, en aquellos casos muy escandalosos, en los que ha habido una importante diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, los tribunales no exigen prueba pericial alguna. Finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 respecto a la norma foral del territorio histórico de Guipúzcoa, el posterior de 1 de marzo referente al territorio histórico de Álava, y esperemos que se pronuncie próximamente sobre la normativa estatal. Es curioso en esta sentencia que declara inconstitucional en los preceptos de regula la base imponible, pero solamente en la medida en que no pueden gravarse situaciones de inexistencia de capacidad económica cuando no ha habido incremento de valor de los terrenos. Es curioso que rechaza la línea seguida por los tribunales, es decir, en el sentido de que han aplicado esta regla de la prueba para determinar si hay incremento o no decremento, ya que el impuesto no permite el determinar si existe incremento o no incremento, es decir, es un impuesto que grava por la mera titularidad del bien y eso sí que aprovecha la existencia de una transmisión para crear el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí estamos todos esperando cuál va a ser la sentencia sobre la normativa estatal. Cuando decimos que es previsible, esperemos que sea efectivamente un tiempo de 15 o 20 días o un mes o muchos 2 meses, ya que el revuelo que se está montando en los medios de comunicación en toda España es muy importante. Se está hablando ya, la empresa TINSA habla de 500.000 afectados en toda España, pero no sabemos dónde sacar estas cifras, y muchos incluso medios de comunicación, programas de televisión y radio, ya se está incitando a los ciudadanos a que soliciten la devolución de las plusvalías pagadas. Creo que el panorama no va a ser tan favorable para el contribuyente. En primer lugar, tendremos que ver cuál es la sentencia sobre la normativa estatal, que efectivamente será igual en los términos del
el contenido, pero sí que a ver si el tribunal qué efecto determina, es decir, si va a seguir la doctrina tradicional del artículo 40 y que recientemente la que ha manifestado con respecto a la inconstitucionalidad de la ley de tasas, de decir que es una sentencia que tiene eficacia pro futuro, o al revés va a dar alguna sentencia con carácter retroactivo. Por tanto, creo que debemos todavía esperar a esta sentencia para ver cuál es el panorama, porque ciertamente la problemática es muy importante, porque ciertamente se va a crear un vacío normativo, con lo cual los ayuntamientos no va a tener instrumentos para determinar cuál es si existe incremento o no existe incremento de valor de los terrenos, y además hay una llamada clara en la sentencia, en el fundamento jurídico séptimo al legislador, para que tiene que determinar en sede legislativa cómo se determina si existe un incremento o no incremento de valor. Y dada la actual situación política en España, además creemos que va a ser muy complicado sacar un real decreto ley que sea convalidado en el Congreso y que satisfaga a todos los grupos políticos. Wolters Kluwer, tu mejor socio.